Todos, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a este directo que vamos a hacer, la verdad, bastante diferente, bastante especial y además en el día de hoy vamos a traer una sorpresa súper importante y es el hecho de que vamos a averiguar, vamos a ver qué factores son los que están provocando que tú tengas ese dolor lumbar, es decir, qué motivos, qué aspectos son los que están originando que tengas ese dolor lumbar tan intenso, ese dolor lumbar tan fuerte, tan limitante que tienes en el día de hoy para que puedas trabajar en ello y a causa o a consecuencia de todo ello que puedas ir recuperándote, es decir, que puedas ir reduciendo, calmando, mejorando ese dolor crónico que tú tienes y en definitiva que puedas empezar a hacer una vida normal sin tantas limitaciones a causa de ese dolor. Es decir, que si te apetece salir a jugar con tus hijos o cargar con ellos, que los puedas hacer, que si te apetece salir a coger la bicicleta o salir a trotar, salir a correr, que lo puedas hacer y que ese dolor no te lo impida, que ese dolor no te limite. Además, todo esto te va a permitir, precisamente, si el dolor poco a poco se va reduciendo y tú puedes empezar a hacer una vida normal sin ningún tipo de limitación, que lógicamente te vayas sintiendo mejor, es decir, que te vayas sintiendo más contento, más tranquilo, más feliz, con más calma, con menos miedo, con menos temor a hacerte daño, a lastimarte, a que el dolor pueda aparecer o que incluso te lesiones. Entonces, muy atento a todo lo que vamos a ir comentando a lo largo del directo. Además, al final del directo te voy a compartir una cosa que te va a ayudar precisamente a eso, a que te recuperes de ese dolor y a que vuelvas a hacer una vida normal. Así que, como te digo, muy atento a todo lo que vamos a ir viendo. Que además, para este directo tengo que contarte algo y te voy a contar con el ejemplo de la pizarra, que seguro que te va a ayudar muchísimo a entender mucho mejor cómo funciona tu dolor, el motivo por el cual tienes ese dolor desde hace ya tanto tiempo, desde hace ya varios años, y precisamente que sepas qué es lo que tienes que hacer paso a paso para poder reducir y mejorar ese dolor. ¿Ok? Así que nada, muy buenas a todos y todas las que os estáis conectando por aquí, tanto a, bueno, Millán, Remes, eh, Rojas, Pauleta, Miguel, Carmen, Dani, Ángeles, Wilton, Flández. Pues nada, muy buenas a todos. Antes de nada y como siempre me gustaría saber desde qué parte del mundo me estás escuchando, que me encanta, sé que muchísimos sois de la comunidad de Espalda Sin Dolor, vivís en México, en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, en Perú, en Colombia, en Ecuador, así que si me quieres comentar por aquí debajo desde qué parte del mundo me estás escuchando, pues te lo agradecería, que yo como siempre encantado de poder echaros una mano a todos y en definitiva que con todo lo que vamos a ir comentando a lo largo del directo pues puedas ir mejorando y recuperándote de ese dolor, que es lo más importante y el motivo por el que estoy haciendo este directo, ¿vale? Dani desde Perú, genial Dani. ¿Y de qué parte de Perú eres? ¿De Cuzco? ¿De Lima o de qué parte de Perú? Chile, genial. No sé si eres de Santiago de Chile, Flandes, o de qué parte de Santiago de Chile. Colombia, vale, genial. Pues oye, tenemos gente de distintas partes de Latinoamérica, súper bien. De Lima, muy bien, Dani. Yo nunca he ido por Lima, pero me han dicho que es un sitio, la verdad, bastante chulo. Así que espero en el futuro, si todo sale bien, pues poder hacer un viajecito por allí, por Latinoamérica, por Lima, por Chile, por Colombia. Valdivia, Chile, genial, muy bien. Perfecto. De hecho, también me han comentado, porque suelo hablar con muchos chilenos de manera diaria, por así decirlo. Me han hablado bastante también sobre la zona de Valdivia y Valparaíso. No sé si también creo que está cerquita, está por allí. Bastante chulo, la verdad. Así que tengo ganas de ir, a ver si en algún momento puedo viajar desde España hasta Latinoamérica. Así que como digo, en el directo y para no pues postergarlo más, vamos a hablar, como te digo, de cuál es el origen de tu dolor lumbar crónico, es decir, por qué tienes ese dolor desde hace ya tanto tiempo y en base a eso, qué es lo que necesitas para poder no solo reducir el dolor, sino también mejorar tu calidad de vida. Es decir, que dejes de estar limitado y con ese miedo, con ese temor a hacerte daño, con ese temor a quedarte enganchado de la espalda, que en definitiva, que puedas hacer una vida normal como la hacías antes y que vuelvas a ser esa persona alegre, esa persona positiva, esa persona activa que eras antes de que apareciese ese dolor tan fuerte, tan insoportable y tan limitante. Así que muy atento a todo lo que vamos a comentar y un punto súper importante que quiero compartir contigo antes de nada es que cuando tenemos un dolor desde hace ya mucho tiempo, desde hace ya varios años, una de las claves fundamentales es que el dolor seguramente ha aparecido por algún motivo en concreto o por varios motivos. Es decir, puede que tú lleves, por ejemplo, imagínate, no sé si se verá del todo bien, si no se ve del todo bien, disculpar, que ya sabemos que mi letra y mis dibujos no son los mejores del mundo, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Imagínate que tú llevas 10 años con el dolor
Imagínate que hace 10 años el dolor apareció de manera progresiva, es decir, poquito a poco fuiste empezando a tener algo de dolor. Luego ese dolor pasó de ser un dolor puntual, un dolor intermitente, a un dolor más constante, un dolor que poco a poco te iba limitando más en tu día a día, ya sea para caminar, ya sea para estar mucho rato sentado, ya sea para agacharte, ya sea para cargar peso, ya sea para jugar con tus hijos, ya sea porque has dejado de hacer ciertas cosas porque te lo ha dicho el médico, que no hagas ejercicios de impacto, que no corras, que no te muevas, que no hagas ejercicio. Tómate la medicación y mantén el reposo. Ponte una faja. Ya sea que todo esto te haya ocurrido durante el paso del tiempo, una de las cosas que tienes que tener en cuenta es que si el dolor te apareció, por ejemplo, hace 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, es que aunque el dolor apareciese en ese momento, hay distintos factores, hay distintos aspectos que han ido cronificando ese dolor, es decir, que han ido haciendo que ese dolor se mantuviese en el tiempo. Seguramente, si me llevas siguiendo desde hace bastante tiempo, ya sabrás cuál es uno de los factores que más involucran o que más perjudican ese dolor y uno de los motivos por los cuales la mayoría de las personas sigue teniendo el dolor a pesar del tiempo. Y básicamente, que lo vamos a... Ay, que se me ha caído el boli. Uno de los aspectos que más influyen precisamente en eso, independientemente de que lleves 1 año, 2 años, 3 años, 5 años con el dolor, son, por ejemplo, lo tienes por aquí, son, por ejemplo, estas cositas por aquí, que a gran parte de las personas que tenemos dolor en algún momento nos lo han pues enviado los médicos, que son las pastillas, que son las, ya sea ibuprofeno, paracetamol, pregabalina, ya sea tramadol, enantium, diclofenaco, diazepam, etcétera, etcétera. Diferentes tipos de medicamentos, diferentes tipos de sustancias que lo único que hacen es calmar o reducir, bajar la intensidad del dolor de manera momentánea, pero que no solucionan el problema. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú tomas pastillas de manera continuada a lo largo del tiempo, lo que va a pasar es que tu cuerpo va a generar tolerancia. Es decir, que cada día te va a ir haciendo menos efecto el medicamento, que cada día vas a notar menos alivio conforme vaya pasando el tiempo en cuanto a tu dolor se refiere, tomando pastillas. En definitiva, y para resumir, que vas a tomar pastillas y no va a servir para nada, absolutamente para nada, el hecho de que tomes medicación. Y esto no solo te ocurre a ti, sino que le ocurre prácticamente al 99% de las personas con las que hablo a diario, personas que tienen dolor lumbar crónico desde hace mucho tiempo, personas que tienen ciática, personas a las que le duele la cadera, personas a las que le duelen los glúteos, personas a las que le duelen las piernas, que tienen hormigueos, que tienen calambres, que tienen pinchazos. Si tú dependes continuamente de una pastilla, si tú dependes continuamente de un medicamento, lo que va a pasar precisamente es que no vas a poner una solución de raíz, una solución permanente a tu dolor. Y por esa misma razón, tu dolor va a seguir manteniéndose en el tiempo, limitándote para jugar con tus hijos, para salir a caminar, para salir a trotar, para poder subirte a la bicicleta. Entonces, uno de los factores que tienes que tener en cuenta que cronifican ese dolor o que pueden ser los causantes de que tu dolor se haya ido manteniendo a lo largo del tiempo es la dependencia de los medicamentos, o al menos el utilizar los medicamentos, las pastas, las pastillas, como uno de los tratamientos principales para poder recuperarte de ese dolor. Sé que esto puede parecer incluso anecdótico, puede parecer incluso contraproducente, porque normalmente cuando vamos al hospital, cuando vamos al médico, y si te ha ocurrido esto, pues te agradecería que me lo dejases por aquí abajo. Normalmente cuando vamos al médico, lo que pasa es que el médico lo único que nos hace es, como mucho, una resonancia magnética, una radiografía, y nos envía pastillas, es decir, te manda medicamentos y vete para casa. Lo que pasa es que normalmente cuando nos tomamos las pastillas, el efecto del medicamento no suele ser muy bueno. En algunos casos incluso te habrán notado como cansado, como drogado, como incluso mareado, como con pérdida no del conocimiento, pero sí pérdida de la memoria. Son síntomas, o son mejor dicho, efectos secundarios que tienen este tipo de medicamentos cuando no lo tomamos de manera continuada para el dolor. Y como te digo, no son en absoluto la solución al problema que tú tienes. De hecho, como te decía, el hecho de que tomes pastillas de manera constante va a originar que ese dolor se mantenga a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque algo que tenemos que tener en cuenta, y esto es súper importante, lo recalco de nuevo, es el hecho de que tu propio cuerpo por dentro, tu propio cuerpo tiene su farmacia interna. ¿Qué quiere decir? Que tu cuerpo tiene sus medicamentos propios para reducir ese dolor. Si tú estás metiendo medicamentos desde fuera, es decir, te estás tomando un ibuprofeno, un paracetamol, una pregabalina, un tramadol, un enantium, un diclofenaco, un diazepam, te estás tomando este tipo de medicamentos, lo que estás haciendo es literalmente cargarte la farmacia interna que tiene tu cuerpo, es decir, la analgesia, los medicamentos internos que tenemos todos los seres humanos dentro de nuestro cuerpo. Y si haces eso, pues cada día no solo tu cuerpo va a tardar más en recuperarse, sino que el efecto de los medicamentos va a ser con el paso del tiempo menor.
¿vale? Así que eso es súper importante que lo tengas en cuenta. No obstante, sí que quiero comentar que si tienes un dolor, como te digo, imagínate que tú tienes... A ver, imagínate que tú tienes un dolor desde hace... Imagínate que tú tienes un dolor desde hace 2 años. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese dolor, por ejemplo, pudo estar provocado por una caída. Imagínate que tú te caíste en el trabajo, que tú tuviste un accidente laboral o que tuviste un golpe y que a raíz de ese golpe empezaste a tener dolor. Dolor en la zona lumbar, dolor en las piernas, dolor de ciática, etcétera, etcétera. Ese dolor ocurrió de manera puntual, de manera momentánea, por la caída que tuviste. No obstante, conforme ha ido pasando el tiempo, han habido una serie de factores que han hecho que ese dolor se vuelva crónico, es decir, que ese dolor se mantenga en el tiempo. Hay diferentes causas, diferentes aspectos, diferentes motivos que provocan que ese dolor se haya ido cronificando en el tiempo. Ojo, una cosa importante que quiero que entiendas es que dolor crónico no es sinónimo de dolor irreversible, de dolor para toda la vida y de dolor que no tenga solución. Todo lo contrario. El dolor crónico es simplemente un dolor de larga duración. De hecho, lo voy a poner por aquí para que no te confundas. Mira, lo voy a poner, no sé si se verá por ahí. Vale, creo que se ve por ahí. Mira, vamos a ponerlo por aquí. Bueno, a ver. Vamos a ponerlo con mayúsculas que se vea bien. De nuevo, no soy el mejor escribiendo en pizarra, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Dolor crónico, ¿vale? Espero que se vea bien. Dolor crónico es distinto de irreversible. Vale, espero que se lea bien. Como comentamos, dolor crónico no quiere decir dolor que no se pueda curar, que no se pueda solucionar. Dolor crónico es diferente a irreversible, es decir, el dolor crónico tiene solución, el dolor crónico se puede mejorar. Y si todavía, y a día de hoy, porque también entiendo que en internet, en redes sociales, pues hay muchas estafas, hay muchas personas que lo único que quieren es venderte humo, pero que no te quieren ayudar en absoluto, te animo a que si sigues pensando que tu dolor es crónico, que tu dolor es para siempre, que tu dolor no tiene cura, que tu dolor no tiene solución, porque ya has probado muchos tratamientos sin resultado, ya sea que hayas probado masajes, ya sea que hayas probado acupuntura, ya sea que hayas probado muchos medicamentos, infiltraciones y todavía no te has recuperado de ese dolor, te animo a que veas los ejemplos de las personas que se han recuperado, que tienes por aquí por mi perfil, los testimonios de todas esas personas que tenían como tú dolor desde hace ya 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, que habían probado exactamente al igual que tú muchos tratamientos, muchas terapias sin ningún tipo de resultado, que no se habían recuperado de ese dolor y que gracias a que entendieron que el dolor no se cura con ese tipo de tratamientos, pudieron recuperarse, pudieron volver a hacer una vida normal, pudieron reducir ese dolor para volver a jugar con sus hijos, para subirse a la bicicleta, para volver a correr, pero te entendieron que por una parte ese dolor crónico no es irreversible, es decir, ese dolor crónico se puede solucionar y en segundo lugar entendieron que justo lo que vamos a hacer ahora, cuáles son los factores que están provocando el origen de tu dolor, es decir, qué factores son los que están perjudicándote, están haciendo que ese dolor se mantenga en el tiempo y que hasta el día de hoy no lo hayas podido solucionar, que es justo lo que veremos ahora mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué factores provocan que ese dolor se cronifique en el tiempo y que a día de hoy puedas seguir teniendo ese dolor lumbar o esa ciática tan fuerte, tan horrible, tan insoportable que no te deja hacer una vida normal? Es decir, que te afecta para estar sentado, que te afecta para estar de pie, que cuando te levantas por la mañana te levantas con mucho dolor en la zona lumbar, con rigidez, y ya empiezas a pensar de vaya mierda de día lo que me espera por hoy, no voy a poder hacer nada, voy a estar súper limitado. Pues precisamente en ese punto, algo que afecta mucho a tu dolor es lo que comentábamos antes. Básicamente, la medicación. A ver, ¿cuánto? La medicación. Las pastillas o el depender de los medicamentos es uno de los factores que afectan o que provocan que ese dolor se mantenga en el tiempo y que ese dolor no desaparezca, ¿vale? Ese sería uno de los factores y yo, por ejemplo, algo que hago con todos mis pacientes, con todos mis clientes del programa de Espalda sin Dolor, de manera progresiva, es de ir dándole las pautas necesarias para que la cantidad de pastillas que van tomando se vaya reduciendo en el tiempo. Porque la solución a tu dolor no está en ir al médico para que te mande más pastillas y más medicamentos y más medicamentos.
medicamentos. La solución a tu dolor está en ir reduciendo la cantidad de medicamentos. No tiene sentido que si tú tomas 8 pastillas y no te hacen efecto, que te tomes 10 pastillas o que te tomes 15 pastillas. Eso lo único que va a provocar es que te revientes por dentro el hígado, que te revientes los riñones, que te revientes el estómago, que tengas más efectos secundarios sin prácticamente ningún tipo de beneficio en cuanto al dolor se refiere. Así que si quieres evitar literalmente destrozarte el cuerpo por dentro, lo que tienes que hacer es reducir, te lo voy a poner por aquí, lo que tienes que hacer es reducir progresivamente la cantidad de medicamento, la cantidad de pastillas que tomas. Porque si no lo haces, como te digo, vas a tener problemas por dentro del cuerpo, en el estómago, en el páncreas, en los riñones, y no solo eso, sino que tu dolor no va a desaparecer, ¿vale? Entonces, por favor, una de las cosas que tienes que tener en cuenta es que tienes que ir reduciendo progresivamente la cantidad de medicamento, la cantidad de pastillas que tomas. Otro factor que provoca precisamente el hecho de que se cronifique ese dolor en el tiempo, que este sinceramente no sé cómo dibujarlo, la verdad. A ver. La verdad es que no sé cómo dibujar este... Disculpad si no se ve del todo bien. A ver, no sé cómo dibujarlo. Así, vale. Imaginémonos que es una persona agobiada, es una persona estresada, es una persona cabreada. ¿A qué me refiero con esto? Uno de los factores que hacen que tengas ese dolor y que el dolor se cronifique en el tiempo, que es algo que ningún médico prácticamente te va a hablar sobre ello, es el estrés crónico. De hecho, lo vamos a poner por aquí para que no se te olvide. Vale, lo tenemos por ahí. Estrés crónico, espero que se lea bien por aquí abajo. El estrés crónico es sin lugar a dudas el factor decisivo o uno de los factores más importantes que hacen que tu dolor sea crónico en el tiempo, es decir, que tu dolor no se quite, que tu dolor no se recupere. De hecho, una de las cosas que trabajamos mucho dentro del programa de Espalda sin Dolor y que es uno de los factores que han ayudado más a nuestros clientes para precisamente poder recuperarse de ese dolor es trabajar la parte mental, la parte psicológica. ¿Por qué? Porque si tú haces estiramientos, si te haces masajes, si vas a ajustes quiroprácticos, pero no cambias lo que pasa por tu cabeza, es decir, no cambias tu mentalidad y sigues con ese estrés crónico, con esa angustia, con esos nervios, con ese sentimiento como de depresión, con ese, por así decirlo, con ese agobio, con esa ansiedad, es prácticamente imposible que independientemente del tratamiento que tú hagas, se cure o se solucione ese dolor. ¿Por qué? Porque precisamente el hecho de estar estresados de manera continuada, el hecho de tener este estrés crónico casi todo el tiempo, lo que está provocando es que tu zona lumbar esté más inflamada, que en este caso, que tu descanso normalmente pueda ser peor. Y si no duermes bien por las noches, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que tu cuerpo no se va a recuperar lo suficiente al día siguiente para que puedas hacer una vida normal y sin tener esa limitación por el dolor, esa rigidez, esos hormigueos, esos calambres. Es decir, que tienes que tener en cuenta que el estrés crónico es, sin lugar a dudas, uno de los factores decisivos que más afectan en tu dolor crónico. Tanto en que el dolor se recupere, como por el contrario, en que el dolor se mantenga en el tiempo, no se recupere y te limite. Es decir, que te haga sentir pues como una persona de 80 años, que te limite para trabajar, que te limite para jugar con tus hijos, que te limite para hacer deporte, para salir a caminar, etcétera, etcétera. Y es algo, como te comentaba, que yo he visto a diario y veo decenas de veces con los pacientes, con los clientes, con los que trabajamos gracias al programa online de Espalda sin Dolor. Las personas que más trabajan la parte mental, la parte psicológica, son personas que sin lugar a dudas tienen un pronóstico de recuperación del dolor muchísimo mejor. Es decir, que son personas que se recuperan mucho más del dolor que aquellas personas que se niegan a trabajar la parte mental, la parte psicológica y ese estrés crónico, ¿vale? Entonces, ese es otro de los factores que provocan que podamos tener ese dolor. Otro factor súper importante que no sé si este sí lo... A ver cómo... No, creo que así no se va. A ver. Vale, que no sé si se verá del todo bien. Lo que acabo de dibujar por aquí en azul, básicamente es el descanso nocturno. Sé que igual esto no parece una cama, pero bueno, no vamos a echar peras al olmo. Yo no soy dibujante, no soy pintor, así que bueno, hay otras cosas que se me dan mejor en la vida que pintar en pizarras, ¿vale? Para que lo entendamos. Esto es la cama, ¿vale? El descanso nocturno. Otro de los factores que son predisponentes o que son originarios del dolor que tú puedas tener
originarios de ese dolor crónico es el mal descanso nocturno. Si tú no duermes bien por las noches, lo que va a pasar es que tu cuerpo no se va a recuperar para el día siguiente. Y ya no solo eso, sino que si tu cuerpo no se recupera para el día siguiente, lo más normal es que te levantes por la mañana con dolor, que te levantes con rigidez, que te levantes como cansado, que te levantes fatigado y que encima, a consecuencia de todo ello, también te puedas levantar con mal humor, te puedas levantar como cabreado, sin ganas de nada, pues precisamente eso, sin ganas de que empiece el día, con ganas de quedarte en la cama. Como se suele decir, que te levantas con la pierna izquierda, básicamente. Entonces, uno de los puntos en los cuales más nos tenemos que centrar si tenemos un dolor lumbar crónico es en el hecho de dormir bien por las noches. Y hay muchos aspectos que podemos mejorar o que podemos trabajar a diario para que ese descanso nocturno sea un poquito mejor. Y si tu descanso nocturno es mejor, es decir, si duermes bien por las noches, lo que va a pasar es que tu cuerpo va a estar mejor, va a estar más sano, va a estar más recuperado. Consecuencia de todo ello, te vas a levantar con menos dolor, te vas a levantar con menos rigidez, te vas a levantar con menos cabreos, con menos mal humor, te vas a levantar en consecuencia más contento, más alegre, más feliz, menos limitado, más tranquilo. Y eso es precisamente lo que tienes que conseguir, es decir, ir trabajando mediante una serie de aspectos este descanso nocturno para que no te afecte en lo que a tu dolor se refiere. Si tú trabajas la parte del estrés crónico, la parte de la mentalidad, si tú mejoras tu descanso nocturno, si tú dejas de depender de las pastillas y en vez de tomar más y más pastillas porque te lo diga el traumatólogo, porque te lo diga el neurocirujano, porque te lo diga el médico que sea, vas tomando cada día menos pastillas, lo que va a pasar es que tu dolor vas a ir viendo cómo va a ir mejorando a lo largo del tiempo. Y esto no es algo que me esté inventando yo, sino que es algo que puedes ver a diario con todas las personas que tienes por ahí, con todos esos testimonios, con todos esos casos de éxito del programa de Espalda sin Dolor, que con ellos hemos trabajado esa parte o ese aspecto. Hemos trabajado la parte del estrés, hemos trabajado la parte de los medicamentos y hemos trabajado incluso la parte del descanso nocturno. Gracias a todo ello, estas personas han ido reduciendo progresivamente su dolor, se han ido recuperando y como ves en el ejemplo que tienes por aquí, el último de los testimonios que compartí, que es el caso de Paula, como habrás visto, Paula ha pasado de ser una persona muy dependiente de los medicamentos, una persona que tenía mucho dolor para estar sentada, que no podía jugar con su hija Lucía de 5 años por culpa de ese dolor lumbar tan horrible e insoportable. Una persona que no dormía bien por las noches y que al día siguiente siempre se levantaba cabreada, siempre se levantaba de mal humor. Con Paula hemos trabajado toda esta parte que te estoy comentando, que es el origen o la raíz de tu dolor lumbar crónico, y gracias a todo ello, y tienes el ejemplo de aquí, por si no quieres escucharme a mí y prefieres escuchar directamente a Paula, Paula a día de hoy, tras más de 3 meses trabajando dentro del programa online de Espalda sin Dolor, ya no toma prácticamente ningún medicamento, vuelve a jugar con su hija pequeña Lucía sin ningún tipo de limitación, puede incluso estar sentada para ir a comprar la comida al supermercado o incluso estar sentada en su trabajo porque ella trabaja de manera online desde casa y no tiene prácticamente ninguna limitación, no tiene prácticamente ningún dolor, como te digo, no toma nada de pastillas y gracias a todo eso, Paula ha pasado de estar así, de estar estresada, de estar agobiada, de estar cabreada, de estar de mal humor, a un punto en el que a día de hoy Paula se siente más contenta, más tranquila, más feliz, mucho más alegre que antes. Incluso me lo decía el otro día, Paula se siente la Paula que era antes, la Paula de antes de que apareciese ese dolor. No la Paula cabreada, no la Paula que estaba siempre de mal humor, no la Paula que estaba preocupada continuamente pensando en que el dolor la iba a limitar en su día a día, la Paula que tenía miedo a hacerse daño, la Paula que tenía miedo a quedarse enganchada de la espalda, la Paula que tenía pues miedo a que apareciese ese dolor o que el dolor aumentase. Todo lo contrario. A día de hoy, gracias a trabajar estos aspectos, Paula se encuentra mucho más contenta, mucho más feliz y con menos limitación en su día a día. Pero, como te digo, porque ha ido trabajando todos estos aspectos. ¿Qué otro aspecto es, sin lugar a dudas, uno de los factores principales que desencadenan el dolor? A ver cómo la hacemos. Esta parte no sé cómo hacerla porque ahora mismo a la cabeza no se me viene ninguna imagen que pueda recordarlo con esto. Básicamente, uno de los aspectos que hacen que podamos tener ese dolor y que el dolor no se recupere es... A ver cómo lo hago. Vale, más o menos. Voy a apuntarlo por aquí, de hecho, para que no se nos olvide. Vale. Espero que sea por ahí. Uno de los aspectos... A ver, aquí lo tenemos. Uno de los aspectos que más contribuyen al dolor que tú tienes y que es precisamente una de las razones por las que no todo el mundo se termina por recuperar de ese dolor es, sin lugar a dudas, el movimiento y el ejercicio físico. Es decir, las personas que porque el médico se los diga hacen reposo, no se mueven, no hacen ningún tipo de ejercicio, no salen de la cama, no salen del sofá, son personas abocadas, son personas normalmente
tendentes a no recuperarse de ese dolor. De hecho, esto sí que lo he visto a diario con prácticamente todo el mundo, y es que las personas que más comprometidas están con hacer ejercicio y con moverse son las personas que por norma general al cabo del tiempo más eliminan, más reducen, más solucionan, más curan su dolor lumbar crónico. Y todo esto aunque tengas una hernia discal L4, L5, L5, S1. Todo esto aunque tengas una discopatía degenerativa. Todo esto aunque tengas una artrosis o una, como te he comentado, una protusión discal. Todo esto se puede conseguir y de hecho nosotros dentro del programa de espalda sin dolor trabajamos la parte de ejercicio con personas que tienen protusión discal, hernia discal L5-S1, artrosis, discopatía degenerativa. ¿Por qué? Porque todos estos aspectos se pueden mejorar gracias al ejercicio y gracias al movimiento. De hecho, el ejercicio lo que te va a ayudar es a que tengas más musculatura, que te encuentres más sano, con más vitalidad, que te encuentres con más confianza y seguridad en ti mismo. ¿Para qué? Pues para que no tengas miedo a hacerte daño, para que no tengas ese miedo terrible a lesionarte, ese miedo a lastimarte, ese miedo a que a la hora de hacer algún movimiento brusco, a la hora de agacharte, a la hora de cargar peso, pues pueda aparecer ese dolor, que se reduzca ese miedo que tú tienes a quedarte enganchado de la espalda. Y esto en gran medida se soluciona haciendo ejercicio físico, pero no cualquier tipo de ejercicio, sino ejercicio que sea, lo tenemos por aquí, a ver, más o menos creo que se ve bien, ejercicio físico que sea específico al problema que tú tienes. Porque lógicamente, si tienes un problema concreto, si tienes una hernia discal en L4, L5, L5-S1, si tienes una discopatía degenerativa, si tienes una protusión discal, no vale con hacer cualquier cosa, no vale con me pongo a buscar ejercicios en internet y ale, apañado, solucionado. Lo siento, pero eso no funciona así. Si fuese tan fácil, no habría a día de hoy más de 20 millones de personas, incluso más de 50 millones de personas en todo el mundo con dolor crónico. ¿Por qué? Porque si todo se solucionase de manera tan sencilla, haciendo un ejercicio de Instagram, un ejercicio de TikTok, un ejercicio de YouTube, pues nadie tendría dolor. Pero desgraciadamente casi todo el mundo tiene dolor. ¿Por qué? Porque los ejercicios que estamos haciendo quizás no son específicos a lo que nosotros necesitamos o a lo que tu lesión y a lo que tu dolor lumbar crónico requiere. Si haces eso, lo que va a pasar es que tu dolor prácticamente de manera imposible se va a solucionar. Si por el contrario haces los ejercicios adecuados que tú necesitas específicamente y todo esto lo haces guiado de la mano de un especialista que te diga exactamente, oye, en base a tu lesión, en base a tu dolor lumbar, a tu dolor de ciática, tienes que hacer esto, esto y esto. Si haces eso con el paso del tiempo de manera progresiva, va a ser prácticamente imposible que tu dolor no mejore. Como te digo, de manera progresiva en el tiempo, con paciencia y con disciplina, pero debes de seguir paso a paso esto que te estoy comentando. ¿Por qué? Porque si no haces ejercicio, lo que va a pasar es que vas a perder musculatura, que tus articulaciones se van a atrofiar, que cada día te vas a sentir con más miedo a hacerte daño, con más miedo a lesionarte, que vas a estar más limitado en tu día a día para jugar con tus hijos, para subirte a la bicicleta, para hacer deporte, para salir a correr, para trabajar, prácticamente para todo. Entonces, precisamente para evitar eso, para evitar llegar a ese extremo, lo que tienes que hacer es moverte, hacer ejercicio. Si no sabes qué ejercicios hacer, puedes empezar por estos ejercicios que tienes por aquí por mi perfil, que te pueden ayudar bastante de manera inicial al menos, ¿vale? De manera inicial. No digo que te vayan a hacer que tu dolor se solucione o que tu dolor se recupere al 100%, pero te pueden ayudar a que tú te vayas sintiendo mejor, que te vayas sintiendo con menos dolor y que te vayas sintiendo menos limitado para, de nuevo, agacharte, para estar sentado, para estar de pie parado, para poder cargar peso, para poder hacer prácticamente cualquier movimiento, para que no te afecte a la hora de ducharte, a la hora de bañarte, a la hora de hacer la comida, a la hora de, pues, levantarte de la cama por las mañanas. Por ejemplo, es un caso en particular, ¿vale? Pero esto es una de las cosas que quería compartir contigo. ¿Por qué? Porque el reposo va a producir el efecto contrario. Es decir, si tú no haces ejercicio, si tú no te mueves y si tú no reposas, vas a conseguir el efecto contrario de tener más dolor a medio y largo plazo, que la lesión, ya sea discopatía, ya sea hernia, ya sea protusión, vaya avanzando. Es decir, que si haces reposo, tu protusión, tu hernia o tu discopatía va a empeorar, ¿vale? Y esto es algo que no te digo yo solo, es algo que puedes ver con todos y cada uno de los testimonios y casos de éxito de las personas que se han recuperado que tienes por ahí, y también es algo que vemos continuamente en los estudios científicos, ¿vale? Así que tenlo muy en cuenta cuando estamos hablando de ejercicio físico y por favor, no hagas reposo. Una cosa que quiero que quede perfectamente claro es que el reposo es contraproducente si tienes un dolor crónico de años, es totalmente contraproducente y no te va a ayudar en nada, ¿vale? No te va a ayudar en nada. Haz ejercicio físico específico y muévete, que eso va a ser la clara diferencia entre recuperarte del dolor o no recuperarte del dolor, ¿vale?
Así que eso sería otro de los puntos que quería compartir contigo. Vamos a borrar esta flechita de aquí. Vamos a borrar esta flechita de aquí y vamos a ir para acá. Vamos a ver otro de los factores que también provocan que pueda aparecer ese dolor, ¿vale? Vamos a ver otro de los factores que también son predisponentes a que ese dolor lumbar que tú tienes se cronifique en el tiempo, es decir, que lo lleves manteniendo durante ya varios meses o incluso 1 año, 2 años, 3 años, 5 años y que no se termine de recuperar, para que entiendas perfectamente cómo funciona el dolor y qué es lo que tienes que hacer para solucionarlo. Aunque como ya verás, aquí estamos viendo algunos de los factores sin lugar a dudas más importantes que si los trabajas, los aplicas y los mejoras van a ayudarte muchísimo a que se recupere tu dolor. Mucho más que ir al quiropráctico, mucho más que hacer una sesión de acupuntura, mucho más que seguir yendo al médico, mucho más que operarte o pasar por cirugía, mucho más que tomar más medicamentos, más pastillas, más pastas, mucho más que hacer ozonoterapia o infiltrarte. Estas son sin lugar a dudas las claves que más te van a ayudar a que te recuperes de ese dolor. Sé que no son aspectos que se puedan solucionar de manera mágica y milagrosa de la noche a la mañana en poquito tiempo, pero si paso a paso vas haciendo todo esto que estamos comentando aquí en el directo, va a ser prácticamente imposible que tu dolor mejore hasta el punto de que te recuperes y que puedas empezar a hacer una vida normal. Porque puedes hacer una vida normal sin dolor y porque te lo mereces. Para jugar con tus hijos, para hacer deporte o prácticamente para todo. Entonces, ¿qué otro punto también es predisponente o está originando que tú tengas ese dolor? Que tú tengas ese dolor ya desde hace varios años y que no te recuperes todavía. Pues básicamente, a ver, ¿cómo decirlo? Vale. Creo que no es la mejor persona que haya dibujado en mi vida, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Vale. Vale, imaginémonos, por cualquier circunstancia, que no sé si se apreciará muy bien, imaginémonos que esta persona es el médico, es el traumatólogo, es el neurocirujano, es pues la persona a la que vas cada vez que tienes dolor para que te pueda ayudar, ya sea que vayas al hospital, ya sea que vayas a un centro de salud. Creo que en México, si no recuerdo mal, se llama el IMS, si no recuerdo mal. En Colombia creo que es el IPS o algo así. Disculpad si no sé exactamente cómo se llama el servicio público de medicina. Básicamente, y si puede algún colombiano, algún mexicano que me lo escriba por aquí debajo para saber a lo que nos estamos refiriendo, básicamente esto es el médico. ¿Qué es lo que pasa? Que si el médico al que tú vas, lo único que te dice son cosas, esto es palabras, ¿vale? Palabras que te dice tu médico. Lo único que te dice tu médico cada vez que vas a la consulta es: tu dolor es para siempre, te tienes que acostumbrar a vivir con dolor, nunca te vas a poder recuperar, tienes que dejar de hacer tu vida normal, tienes que operarte, tienes que pasar por cirugía, tienes una discopatía que es muy grave, tienes una hernia discal que te va a dejar en silla de ruedas mañana. Toda esa serie de palabras, toda esa serie de cosas que te va diciendo tu médico son aspectos que están haciendo que ese dolor se cronifique en el tiempo, es decir, que ese dolor no se recupere. ¿Por qué? Porque piénsalo por un momento. Si tú vas al médico y lo único que te da el médico son malas noticias, noticias negativas, lo que va a pasar por tu cabeza es que vas a entrar en un bucle constante de negatividad, de pesimismo, de estrés, de agobio, de frustración, de desesperación, y todo eso irremediablemente hace que el dolor se mantenga en el tiempo. Todas esas palabras que te va comentando este señor que tienes por aquí, este médico de la bata blanca, todas esas palabras lo que van provocando es que tu dolor incluso aumente en intensidad, que tu dolor se prolongue en el tiempo, es decir, que lo tengas durante mucho más tiempo. Por ejemplo, vamos a poner aquí que tu dolor se prolongue por años en el tiempo y que en definitiva no te termines por recuperar. Por eso, una de las cosas que siempre comento con todos mis clientes o con todas las personas con las que hablo, por ejemplo, por aquí por Instagram, por redes sociales, una de las cosas que tienes que entender es que no por ir más veces al médico vas a encontrar solución a tu dolor, porque desgraciadamente cuando hablamos de un dolor lumbar crónico, los médicos no tienen la solución al dolor. De hecho, los médicos, si lo habrás visto, los médicos lo único que se encargan es de darnos medicación, darnos más pastillas, y si las pastillas
no nos funcionan, pues seguramente te habrán dicho que te operes, que pases por cirugía. Y es completamente normal que tú no quieras hacerlo porque te da miedo operarte, por si sale mal, por si te quedas en silla de ruedas, por si quedas con más dolor, por si vuelve a aparecer la hernia discal. Es completamente normal que tú le tengas miedo a la operación, pero es que no te tienes que operar. La operación no es necesaria, de hecho incluso es contraproducente en la mayoría de los casos. Y te voy a poner un ejemplo súper sencillo que lo vas a entender a la perfección. Imagínate que tú por un caso particular se te estropea el teléfono móvil con el cual estamos haciendo el directo. Imagínate que a ti se te rompe el teléfono, se te rompe el celular y que tú quieres arreglar ese teléfono porque lo necesitas, ya sea para whatsappear, para, por ejemplo, hablar con tu esposa, ya sea para hablar con tus hijos, para hablar con tu familia, ya sea que lo tengas que utilizar para el trabajo. Si tú tienes el teléfono móvil, el celular estropeado y en vez de llevarlo a un sitio de tecnología, es decir, a un centro donde arreglan precisamente teléfonos móviles, lo único que haces es llevar tu teléfono, por ejemplo, a un supermercado, pues ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? Si quieres dejármelo por aquí abajo en comentarios, pues te lo agradecería. ¿Qué crees que va a pasar? Obviamente que no te van a arreglar el celular, que no te van a arreglar el teléfono móvil. ¿Por qué? Porque los supermercados no se encargan de arreglar teléfonos móviles. ¿Qué es lo que pasa? Si con tu dolor haces lo mismo que si tuvieses un teléfono móvil estropeado, de ir al médico cuando el médico lo único que hace es darte pastillas, darte medicación que en absoluto te va a curar tu dolor, ¿qué crees que va a pasar? Pues que vas a seguir permanentemente con el dolor. Y no porque el dolor sea crónico, que eso es lo que quiero que entiendas. Tu dolor no es crónico, tu dolor no es irrecuperable, tu dolor no es para siempre, tu dolor tiene solución, tu dolor se puede mejorar. Puedes dejar de estar limitado en tu día a día, puedes volver a hacer una vida normal, pero necesitas precisamente salir de esa espiral, salir de ese bucle negativo de médicos y médicos y médicos y pastillas. De hecho, y te lo voy a poner por aquí. De hecho, una de las cosas que desde ya te animo a que dejes de hacer es entrar en esta espiral de... A ver. Medicamentos, médicos. Una de las cosas que si te quieres recuperar del dolor tienes que aplicar desde ya es salir de esta espiral de medicamentos médicos. Medicamentos médicos. Voy a un médico, me manda medicamentos. Me voy para casa y me tomo las pastillitas. Voy al siguiente médico, neurólogo, traumatólogo, neurocirujano, me vuelve a mandar más pastillas. Me voy para casa y me vuelvo a tomar las pastillas. Continuamente, si estás en esa espiral, en ese círculo negativo, lo que va a pasar, y como comentábamos antes, que lo tienes por aquí, es que tu dolor no solo no se va a recuperar, sino que vas a tener efectos o consecuencias negativas asociadas a esa medicación. De hecho, si tomas algún tipo de medicamento así más fuerte, algún tipo, por ejemplo, de opioide, opiáceo, benzodiazepinas, como por ejemplo puede ser el diazepam, como por ejemplo puede ser el tramadol, como por ejemplo puede ser la morfina, ya lo habrán notado, que tomas ese tipo de medicamentos y te levantas drogado, te levantas cansado, te levantas sin energía, te levantas adormecido, te levantas con mucho sueño, te levantas con poca fuerza, te levantas con pocas ganas. No sé si en tu caso te estará pasando o te habrá pasado o habrás escuchado a alguna persona a la que le pase que haya tomado benzodiazepinas, que haya tomado diazepam, que haya tomado tramadol, que haya tomado ibuprofeno, que haya tomado morfina. Si es así, te agradecería que me lo dejases por aquí abajo por el chat para saber si a ti en concreto pues te ha pasado todo esto que estamos comentando, es decir, todos estos síntomas asociados a la medicación. Pero como te digo, y dado que los factores que provocan que tú tengas ese dolor son estos que hemos estado hablando por aquí y este de aquí, si todos esos factores son los que están provocando que tú tengas ese dolor crónico, no tiene ningún tipo de sentido que si el dolor se provoca por falta de ejercicio específico, por estrés crónico, por mal descanso nocturno, por ir a médicos que lo único que hacen es darte noticias negativas y catastróficas, por el hecho de abusar de los medicamentos, no tiene ningún tipo de sentido que tu estrategia para solucionar ese dolor sea medicamentos médicos, medicamentos médicos, medicamentos médicos, medicamentos médicos, porque es la rueda viciosa que no te va a llevar a ningún punto. Y te voy a poner un claro ejemplo para que lo vuelvas a entender. Imagínate que tú tienes un hijo que está estudiando en la universidad. Imagínate que tu hijo quiere ser abogado.
y que para ser abogado, pues lógicamente hay una carrera universitaria que se llama Derecho y es la carrera que te va a permitir ser abogado. Imagínate que por cualquier caso puntual tu hijo quiere ser abogado y que tú le dices, no, primero estudia medicina, primero estudia, imagínate, economía, informática y ya luego vas a ser abogado. Si tu hijo no estudia abogacía, si tu hijo no estudia Derecho, no puede ser abogado. Si tu hijo estudia informática, es imposible que consiga su objetivo de ser abogado. Lo mismo pasa con esto. Si tú tomas medicamentos, tomas pastillas o vas al médico, nunca se te va a poder recuperar ese dolor, porque son dos cosas completamente alejadas, completamente separadas de la realidad. Son dos cosas que están en direcciones completamente opuestas, ¿vale? Entonces, y precisamente por ese motivo, una de las cosas que más te van a ayudar a que ese dolor se termine por solucionar es salir de este bucle, de este círculo vicioso, de este círculo negativo de medicamentos, 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 medicamentos y más medicamentos, porque eso no va a llevarte a ningún buen sitio, no va a llevarte a ningún buen puerto, como se dice. Lo único que te va a llevar es, desgraciadamente, y como pasó con el Titanic, te va a llevar a hundirte, te va a llevar al pozo más absoluto y más profundo. Y de verdad, que no te lo digo para desmotivarte, que no te lo digo para que pienses que tu dolor no tiene solución. Todo lo contrario, te lo digo para que veas que tu dolor tiene solución, de que tu dolor se puede mejorar, pero que para eso necesitamos hacer otra cosa completamente diferente a lo que hemos hecho, ¿vale? Mira, por ejemplo, Flandef lo comentaba por aquí. He tomado clonazepam, ibuprofeno, diclofenaco, muchas pastillas. No sé si te habrán ayudado las pastillas. Entiendo que si estás aquí viendo este directo, pues quizás no te han ayudado tanto como a ti te gustaría. Un claro ejemplo de que tomar medicamentos y más medicamentos y más medicamentos no va a solucionar absolutamente nada. A ver, ¿sabes de algunos ejercicios para aliviar el dolor? Sí, de hecho, Flandef, como te he comentado, tenemos dos cosas importantes que tenemos que entender. Si lo único que quieres es aliviar tu dolor, es decir, que tu dolor se alivie, que tu dolor se reduzca, que tu dolor se calme de manera puntual, pero no quieres solucionar tu problema, tienes muchos ejercicios por aquí por mi perfil. Es decir, a diario comparto algunos ejercicios que te pueden servir de ayuda para calmar o aliviar ese dolor. Si es únicamente lo que quieres, pues ponte a hacer los ejercicios que tienes por aquí por mi perfil, que seguro que te van a ayudar mucho. Si quieres solucionar tu dolor, es decir, dejar de tener ese dolor y dejar de estar limitado en tu día a día para hacer deporte, para salir a caminar, para poder trabajar, para jugar con tus hijos, para estar sentado, para estar de pie, lo que tienes que ir haciendo es mejorando todos estos aspectos o trabajando en todos estos aspectos que hemos ido hablando a lo largo del directo, ¿vale? Son dos objetivos distintos. Yo no juzgo a nadie, cada uno puede hacer con su cuerpo, con su dolor y con su espalda lo que le apetezca, lo que quiera, pero sí que tienes que entender que una cosa es aliviar el dolor puntualmente y otra cosa es solucionar el problema. Si lo que quieres es aliviar el dolor, pues tienes muchos tratamientos o muchas cosas que te puedan ayudar. Si lo que quieres es solucionar el problema, tienes que hacer cosas diferentes, ¿vale? ¿Diferentes a qué? Pues diferentes al quiropráctico, diferentes a la acupuntura, diferentes a los estiramientos, diferentes a los masajes, diferentes a la medicación, que era lo que estábamos comentando por aquí arriba. ¿Y qué son cosas diferentes? Pues centrarte en tu estilo de vida, centrarte en todos estos aspectos que hemos ido comentando a lo largo del directo, que son los principales causantes originarios y desencadenantes del dolor crónico que tú tienes, de ese dolor lumbar crónico, de esa ciática, de ese dolor en los glúteos, de ese dolor en las piernas, de esos calambres, de esos hormigueos o pinchazos que llevas ya varios años teniendo, pero ese dolor crónico que tú tienes, que no es irreversible, es decir, que tiene solución, que se puede mejorar, que se puede curar, que se puede solucionar, para eso tenemos que trabajar todos estos aspectos que hemos ido comentando por aquí, ¿vale? Y de nuevo, por favor, no dependas de los medicamentos si quieres solucionar tu dolor. Espero que más o menos haya quedado clara la explicación o lo que quería comentar. No obstante, si tienes alguna duda, pues te agradecería que me la dejases por aquí abajo por el chat para así poder ayudarte, que eso es lo más importante y para lo que estamos haciendo todos estos directos, ¿vale? Así que vamos a ver la pregunta que tenía Caco por aquí. ¿Qué hacer frente a una crisis? No me gusta tomar medicamentos, pero hasta ahora es lo único que me ayuda a salir de una crisis de dolor. Vale, pues aquí tenemos que tener algo súper importante y es precisamente, además, te puedo responder de una manera, la verdad, bastante positiva, bastante buena, porque justo la semana pasada hicimos una clase hablando de las recaídas, hicimos un vídeo hablando de las recaídas del dolor dentro del programa online de Espalda sin Dolor y lo tengo, la verdad, bastante fresco, así que por esa parte, muy bien. Vale, pues, ¿qué es lo que tenemos que entender? Cuando tenemos una crisis, cuando tenemos una recaída aguda de dolor, es decir, cuando tenemos un dolor intenso, tenemos que entender que una cosa es
tomar medicamentos de manera constante en el tiempo, es decir, tomar medicamentos todos los días de manera constante, de manera repetitiva, que eso en absoluto te va a ayudar a recuperarte del dolor, pero durante una crisis aguda de dolor, si notas que hay algún medicamento con el cual pues se reduce, se calma ese dolor, no hay ningún tipo de problema, en tomar esa medicación. De nuevo, una cosa es tomar medicamentos de manera constante, repetida en el tiempo, y otra cosa es tomar medicamentos de manera puntual. Obviamente, para esos casos sí puede ser de ayuda el tomarte un diclofenaco, el tomarte un ibuprofeno, el tomarte una medicación, si puede ser antiinflamatorios no esteroideos, muchísimo mejor, ¿vale? Antiinflamatorios no esteroideos. ¿Por qué? Porque medicaciones más fuertes, más intensas, como puede ser el diazepam, como pueden ser los relajantes musculares, como puede ser, por ejemplo, el tramadol, como puede ser la morfina, crean efectos secundarios bastante grandes que sinceramente no merece la pena, por así decirlo, el beneficio que puedan tener con todo el perjuicio o efectos secundarios que tienen asociados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Caco, en una crisis o recaída del dolor? Pues lo primero, si nos duele de una manera muy intensa, podemos tomar algún medicamento de nuevo, de manera puntual. Esto no quiere decir barra libre de medicamentos, esto no quiere decir me tomo muchas medicinas, muchas pastillas de manera frecuente y constante, sino que me tomo la justa y necesaria para que ese dolor me calme y me encuentre un poquito mejor. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Si tú sientes que te ayuda, porque esto va a ser muy independiente en función de cada persona, si tú sientes que te ayuda, otra de las cosas que puedes hacer, por ejemplo, es ponerte una manta caliente, es decir, una manta eléctrica que lo que hace es calentar esa zona donde te duele, sobre todo si la zona en la que te duele es la zona lumbar, pues te puede ayudar a que ese dolor se calme un poquito, a que ese dolor se relaje, ¿vale? ¿Cuáles serían los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos? Pues, por ejemplo, ¿cómo se llama? Por ejemplo, el ibuprofeno es algo pues, que te puede ayudar. Depende, eso sí, depende un poco del tipo de efectos secundarios que te provoquen cada uno de esos medicamentos y depende también de la prescripción médica, porque es importante que cuando nos tomemos un medicamento que no nos autoprescribamos la medicación, ¿vale? No podemos autoprescribirnos la medicación, tenemos que ir al médico, lógicamente, que es el profesional en ello. Pero una cosa es ir al médico puntualmente porque tienes una crisis, una recaída aguda de dolor, y otra cosa es estar yendo al médico continuamente, que eso obviamente no es la solución al dolor. Entonces, por donde lo habíamos dejado, disculpad un segundo. Por donde lo habíamos dejado, Caco, que básicamente que de manera puntual sí te puedes tomar una pastilla. Algo que también te puede ayudar, sin lugar a dudas, cuando tenemos una crisis o recaída aguda de dolor, es empezar a hacer ciertas actividades que a ti te supongan una distracción a nivel mental, es decir, que a ti te ayuden a distraerte mentalmente, quitar el foco de atención en esa recaída, en esa crisis, en ese dolor, y que precisamente te ayuden a que la intensidad del dolor se vaya rebajando. Porque una de las cosas que me he dado cuenta después de trabajar con decenas de personas gracias al programa online de Espalda sin Dolor, es que cuando nosotros tenemos una crisis aguda de dolor y cambiamos el foco de atención de la cabeza, es decir, cuando nuestra cabeza no se enfoca al 100% en me duele, me duele, me duele, me duele, vaya día de mierda, no voy a salir de esta, mi dolor es una asquerosidad, mi dolor es terrible. Cuando dejamos de centrar la cabeza, el pensamiento todo el rato en el dolor y empezamos a centrarlo en otro aspecto que a ti te ayude, ya sea leer un libro, ya sea escuchar música, ya sea salir a dar una vuelta con el coche, ya sea hablar con algún amigo, hablar con algún familiar, algo que a ti te sirva de ayuda para distraerte. Eso seguramente te puede ayudar a que la intensidad del dolor se reduzca porque tu cabeza no está con el foco puesto, con la atención plena y puesta en el propio dolor. Es algo que de verdad ayuda muchísimo en el propio dolor. Lógicamente va a depender de cada persona. ¿Por qué? Porque para mí algo que me distraiga puede ser escuchar música, pero a ti algo que te distraiga puede ser el hecho de, imagínate, de hacer alguna manualidad, de pintar, de dibujar o de lo que sea. Como complemento a la medicación es algo que también puede servir de ayuda. Tercera cosa que podemos hacer en una crisis o una recaída aguda de dolor: las respiraciones diafragmáticas. Normalmente cuando tenemos una crisis o una recaída aguda de dolor, lo que pasa es que nos volvemos a poner como más nerviosos, más tensos, más agobiados, etcétera, etcétera. Y algo que nos puede ayudar precisamente a estar menos agobiados o menos estresados es el hecho de disminuir, por ejemplo, los nervios, disminuir el agobio, disminuir la ansiedad, y eso se consigue en gran parte haciendo respiraciones diafragmáticas. Si no sabes cómo se realizan las respiraciones diafragmáticas, pues me escribes un mensaje por ahí con la palabra respiración y te envío un vídeo de cómo se realizan para que sepas exactamente a qué me estoy refiriendo cuando estoy hablando de respiraciones diafragmáticas. Pero es otro aspecto que he hecho varias veces al día, pues te puede ayudar mucho cuando tenemos esa crisis o esa recaída en cuanto al dolor se refiere. ¿Qué es lo que yo te aconsejo? Si puedes, hacer 5 minutos de respiraciones diafragmáticas por la mañana, 5 minutos por la tarde y si puedes 5 minutos antes de irte a dormir, ¿vale?
Entonces tenemos ahí algunos aspectos que te pueden ayudar cuando tenemos una crisis o una recaída aguda de dolor. También es importante tener en cuenta que en la medida de nuestras posibilidades, cuando tenemos una crisis o una recaída del dolor, lo que tenemos que hacer es movernos en la medida en la que nuestro cuerpo nos lo permita. Puede ser que cuando tenemos una crisis, una recaída, un dolor más intenso, no podamos hacer exactamente los mismos ejercicios que veníamos haciendo hasta ahora, pero eso es algo que, por ejemplo, nosotros trabajamos dentro del programa de Espalda sin Dolor, y es que aunque no hagas exactamente los mismos ejercicios que estabas haciendo hasta ahora, pues prueba a hacer otros ejercicios que te ayuden a que el dolor no se intensifique, a que el dolor no se aumente, pero que te permita moverte. Porque cuando tenemos una recaída, una crisis aguda de dolor, salvo el primero o el segundo día que podemos estar más en reposo, estar continuamente parados sin movimiento, que es lo que estábamos comentando por aquí. A ver, ¿qué es lo que estábamos comentando por aquí? No te va a ayudar en nada a que esa crisis se recupere. Es decir, que cuanto más nos vayamos moviendo, incluso durante una crisis, una recaída aguda de dolor, más fácil va a ser para tu cuerpo recuperarse, reducir, calmar ese dolor y que lo antes posible vuelvas a la normalidad, sin estar limitado. Como te digo, el reposo es contraproducente incluso cuando tenemos una crisis o una recaída aguda de dolor. Una cosa es dormir por las noches, una cosa es estar un ratito en el sofá, por ejemplo, echándonos la siesta o descansando un poquito, y otra cosa es estar todo el santo día sin movernos, que eso es totalmente negativo, perjudicial y contraproducente en lo que se refiere a tu dolor, sobre todo cuando tenemos una crisis, ¿vale? Así que con este gallo... Con este gallo acabo la explicación. No sé si te habrá servido de ayuda, Caco. Si tienes alguna otra duda, alguna otra pregunta, pues oye, déjamelo por aquí, que yo encantado de poder echarte una mano, ¿vale? Yo trabajé todos esos aspectos y ahora me siento mejor. Qué bueno, Junior. Pues un aplauso virtual por aquí y de todos para Junior, que trabajando todos estos aspectos ha ido mejorando ese dolor. Sé que esto no es algo que sea agradable de escuchar, sé que muchas veces es a veces incluso complicado el hecho de poner en práctica todo lo que hemos ido comentando, pero de verdad, si algo está claro en este planeta es que cuanto más cuides tu cuerpo con buenos hábitos de vida, durmiendo bien, alimentándote bien, haciendo ejercicio, moviéndote, evitando el reposo, cuando tengas más musculatura, cuando estés más fuerte, cuando tengas más movilidad, si algo está claro es que todo eso te va a ayudar irremediablemente a que tu dolor vaya mejorando con el paso del tiempo, pero tienes que hacerlo. Esto no es una pastilla mágica, esto no es un estiramiento, esto no es voy al quiropráctico o voy al fisio y que me haga un masaje y se me apaña el problema, me quita las contracturas y ya está. Así no se soluciona un dolor crónico de años, ¿vale? Se soluciona trabajando todos estos aspectos que estamos comentando. ¿Tiene alguna relación la parestesia en los pies con el nervio ciático? Sí, de hecho, la parestesia en los pies suele ser normalmente... Hay varios factores que pueden ocasionar, que pueden dar lugar a que tengas hormigueos, que tengas parestesia. Si alguien no sabe qué son las parestesias, son esa sensación como de hormigueos, como de toquecitos que podemos tener, por ejemplo, en las piernas, y está normalmente bastante relacionado con el nervio ciático. Es decir, cuando el nervio está, imaginémonos, esto rojo de aquí es el nervio ciático, ¿vale? Cuando el nervio ciático está presionado, está estrujado, está apretado, se pueden derivar, imaginémonos que esto es el nervio ciático, imaginémonos que esta es mi pierna. Entonces, cuando el nervio ciático está presionado, lo que va a ocurrir en algunas ocasiones, no le pasa a todas las personas, pero sí a bastantes personas, es que empezamos a sentir esos hormigueos, que empezamos a sentir esas parestesias por las piernas. Suele ser algo, Daniel, como tú comentas, suele ser algo bastante habitual, que le suele ocurrir a muchas personas. Afortunadamente no es algo grave y es algo que se puede mejorar mucho con todo lo que hemos ido comentando a lo largo del directo y con ejercicio. No sé a qué te refieres, Antonio, con afectar el dolor. Le he enseñado a mi padre algunas de tus rutinas. Ojalá y mi papá le ayude a calmar su dolor. Pues espero que sí, Rafael. No obstante, si te surge alguna duda o necesitas alguna cosa para así poder ayudar a tu papá, pues oye, pregúntamelo, que yo encantado de poder echarte una mano. Y de verdad, que todo esto que estamos comentando a lo largo del directo te sirva de ayuda. Porque esto es, sin lugar a dudas, los factores decisivos que más influyen en que te recuperes de ese dolor. Y si los compartimos y hacemos los directos es precisamente pues eso, para que entiendas que el dolor crónico que tenemos por aquí se puede solucionar, ¿vale? No es irreversible el dolor crónico y estos son los factores predisponentes, los factores principales que hacen que ese dolor pueda aparecer y también solucionarlo, ¿vale? Tengo desgaste cervical, aunque no soy muy constante, los ejercicios sí me han ayudado, gracias. Para que veamos, por ejemplo, otro ejemplo, valga la redundancia,
de John, que no ha sido muy constante con los ejercicios y aún así le han ayudado. Fijémonos, si no somos constantes con los ejercicios y ya nos ayudan a mejorar ese dolor, si somos comprometidos y constantes durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo y haciendo ejercicios específicos, es decir, haciendo ejercicios adecuados, ¿qué no podremos conseguir? Es decir, si John ha mejorado su dolor sin ser constante, si somos constantes y hacemos los ejercicios adecuados, correctos y asesorados de la mano de un especialista, ¿cuánto puede mejorar tu dolor? ¿Cuánto puedes volver a hacer tu vida normal? Ya sea jugar con tus hijos si es algo que te apetece, ya sea salir a caminar si es algo que te encanta, ya sea que a ti lo que te guste sea hacer trekking o subirte a la montaña, escalar un cerro, ya sea que a ti lo que te guste sea coger el coche y poder irte de viaje, ya sea que lo que tú quieras es poder trabajar tranquilo. Todo esto lo puedes hacer en el momento en el que empieces a corregir o a mejorar todos estos aspectos, que con el paso del tiempo y de la mano de un profesional, como hacemos dentro del programa online de Espalda sin Dolor, pues puedas ir recuperándote de esta situación y en definitiva mejorando tu dolor. Que de nuevo te animo desde aquí y te mando un mensaje fuerte de ánimo y de motivación. Tu dolor tiene solución, tu dolor se puede mejorar, puedes volver a salir adelante, no te mereces acostumbrarte a vivir con dolor, no te mereces estar toda la vida jodido por ese dolor tan terrible, por ese dolor tan fuerte, por ese dolor tan insoportable. Te mereces volver a vivir, te mereces volver a jugar con tus hijos, te mereces volver a jugar a fútbol, te mereces volver a subirte a la montaña, volver a salir a trotar, te mereces, y ya no solo es que te lo merezcas, es que puedes conseguirlo, ¿vale? Puedes conseguirlo. Y de nuevo, te animo a que veas los testimonios de las personas que tienes por aquí arriba, por mi perfil, que se han recuperado de ese dolor y que a día de hoy hacen una vida completamente normal, para que veas que en tu caso también lo puedes conseguir, pero es cuestión de paciencia, de disciplina, de pedir ayuda a un especialista y de ir haciendo todo esto que hemos ido comentando a lo largo del directo. Si haces eso es prácticamente imposible que tu dolor no mejore. Daniel nos comenta, ¿la osteopatía sirve o ayuda a la columna? Pues como en toda la vida, depende a qué osteópata acudas, porque depende de cada profesional, pues ese profesional te va a hacer una cosa u otra. La osteopatía a nivel general no es algo concreto, no es algo específico, es decir, va a depender del tratamiento que tú hagas cuando vayas al osteópata y qué tipo de osteópata vayas, porque hay osteópatas buenos y hay osteópatas malos. Si das con el osteópata malo, pues lógicamente no te va a servir de muchísima ayuda. Si das con el osteópata bueno y te hace un tratamiento adecuado, pues te puede funcionar, desde luego. ¿Vale? Así que no sé si tenemos alguna otra pregunta, alguna otra duda, algo que queráis comentar, y si no lo dejamos por aquí, que ya llevamos casi una hora de directo y no está nada mal. Así que dejamos un par de minutitos y contestamos alguna otra duda, y si no, de nuevo, lo dejamos por aquí. Espero de nuevo que todo lo que hemos ido comentando a lo largo del directo se quede perfectamente claro, y si no, pues me comentas tu duda que tengas por aquí arriba, porque básicamente cuando hablamos de dolor crónico, es decir, si en tu caso llevas 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, con dolor en la zona lumbar, con dolor en la cadera, con dolor en los glúteos, con dolor en las piernas, con ciática, por ejemplo, lo que tienes que entender, primero, que tu dolor no es irreversible, ¿vale? Tu dolor no es irreversible, es decir, tu dolor tiene solución, tu dolor se puede curar, ¿vale? Tu dolor se puede curar. Y otro aspecto súper importante es qué factores son los que están provocando que tú tengas ese dolor para poder trabajar sobre esos aspectos y que el dolor se vaya reduciendo hasta un punto en el que dejes de estar limitado, es decir, a un punto en el que puedas volver a jugar con tus hijos, que puedas volver a hacer deporte, que puedas salir a caminar, que puedas, imagínate, irte a la montaña si es lo que te apetece, y todo esto sin sentirte limitado, sin sentirte frustrado, sin sentirte desesperado y harto de tomar medicamentos, y sin tener ese miedo constante a hacerte daño, ese temor a lastimarte, ese miedo a que el dolor aumente, a que la lesión pueda ir a más. Todo esto lo puedes conseguir, como te digo, si trabajas todos esos aspectos, ¿vale? ¿Cuáles son los ejercicios para la ciática? Pues, a ver, Carmen, no hay ejercicios para la ciática para todo el mundo. Los ejercicios se deben adaptar a cada persona. ¿Por qué? Porque si pensamos que hay unos ejercicios en concreto para las 8.000 millones de personas en este mundo, te estaría engañando, porque obviamente no es así. Cada cuerpo, cada espalda, cada dolor y cada lesión son completamente diferentes. No hay unos ejercicios concretos para todo el mundo en este planeta. Y si alguien te dice que hay unos ejercicios concretos para este mundo para todo el mundo de este planeta con un mismo problema, pues desgraciadamente te está engañando. Algo que yo te aconsejo hacer que te pueda ayudar, pero de nuevo, no quiero decir que esa sea la solución, porque obviamente eso te va a ayudar a calmar o a reducir el dolor, pero no tiene por qué ser la solución a tu dolor, es que hagas los ejercicios que tienes por aquí arriba, los ejercicios que tienes por aquí por mi perfil, que son ejercicios
muy sencillos, que son ejercicios muy útiles y que te pueden venir bien. Pero de nuevo, no son los ejercicios que Carmen tenga que hacer porque sí, son ejercicios que le pueden ayudar a Carmen, pero a lo mejor no son la solución que Carmen específicamente necesita, ¿vale? Así que espero que se haya quedado todo perfectamente claro. Muchas gracias de corazón por estar aquí en el directo escuchándome. Sé que hemos comentado un montón de cosas, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Aquí lo importante es que poco a poco vayas trabajando estos aspectos que hemos ido comentando y gracias y en base a eso tu dolor va a mejorar mucho. Así que muchas gracias de nuevo por escucharme, nos vemos en el próximo directo y si tú también, como hemos comentado antes con el caso de Paula, si tú también quieres reducir y solucionar tu dolor lumbar crónico y tu ciática, aunque tengas una hernia discal, para volver a jugar con tus hijos, poder hacer deporte sin estar limitado o limitada por culpa de ese dolor, escríbeme un mensaje privado por aquí arriba con la palabra programa para así poder ayudarte a través de un programa 100% online de ejercicio físico y cambio de mentalidad que te va a ayudar precisamente a eso, a que con el paso del tiempo tu dolor se solucione desde el origen, ¿vale? Desde la raíz de tu dolor, sin poner parches al propio dolor. Así que nada, de nuevo, gracias por escucharme y nos vemos en el próximo directo. Chao.